Hoy tenemos un tema que resulta absolutamente fundamental. Así es, un saludo enorme. Y vaya tema que tenemos sobre la mesa. Totalmente. Porque a principios de este año, de este 2026, hay una empresa que, desde las sombras, literalmente está sosteniendo el peso entero de la revolución tecnológica actual. Hablamos de Lam Research Corporation. Conocida en los mercados por su ticker LRCX, exacto. Esa misma. Es un titán oculto en la industria global de los semiconductores. Y el objetivo de hoy es desentrañar cómo han logrado posicionarse en un lugar tan indispensable. Es un privilegio estar aquí para analizar este caso, especialmente porque el panorama actual muestra una convergencia, digamos, sin precedentes. Por un lado tenemos la explosión de la inteligencia artificial generativa. Que está en todas partes. En todas partes. Por otro lado, el escalado tridimensional de los chips. Y simultáneamente, una reconfiguración total de las cadenas de suministro globales. Lam Research opera justo ahí, en la intersección de todas estas fuerzas monumentales. Y para comprender esa intersección, hemos reunido una pila de documentos sumamente reveladora. Tenemos un reporte integral de análisis de inversión sobre la empresa. También los resultados financieros recientes, los del trimestre que cerró en diciembre de 2025. Que traen números muy interesantes. Muy reveladores. Y además, un conjunto de titulares recientes. Titulares que cubren de todo. Desde la reversión de políticas de exportación de chips de inteligencia artificial hacia China bajo la administración Trump. Un tema delicadísimo. Sí, pasando por la nueva AI Overwatch Act, las tensiones en la cadena de suministro por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, hasta demandas de patentes y ventas de acciones corporativas por parte de ejecutivos. La misión de nuestra inversión profunda hoy es destilar todo esto, explicar cómo una sola empresa se ha convertido en el engranaje esencial de la IA generativa navegando por un campo minado geopolítico. Para que la audiencia lo visualice, pensemos en la fiebre del oro. A la clásica analogía. Sí, pero aplica perfecto. Históricamente, las grandes fortunas no las hicieron quienes buscaban oro en el río, sino quienes vendían los picos y las palas. Lam Research no está buscando oro. No crean la IA. Fabrican las palas. Fabrican las palas microscópicas y de altísima tecnología, sin las cuales toda esta fiebre del oro de la IA sería físicamente imposible. Bien, vamos a desglosar esto comenzando por el monstruo financiero que han creado. Me parece perfecto. Porque al revisar los números, la solidez de esa posición queda completamente validada. No son un proveedor más. Son un pilar. Los datos del año natural 2025 son asombrosos. 20.600 millones de dólares en ingresos. Un salto masivo. Un 27% respecto al año anterior. Solo en ese último trimestre de 2025 generaron más de 5.340 millones. Y lo que más resalta en el reporte, el margen bruto. Casi del 50%. Eso es increíble para manufactura pesada. Con un beneficio por acción no GAAP de $1,27. Esa métrica del margen bruto es, sin duda, la más reveladora. Pero lo crucial aquí no son solo los números, sino cómo los están logrando. Toda esta transformación se dio bajo el liderazgo de Tim Archer, su CEO. Así es. Durante años, Lam dependía muchísimo de la memoria NAND. Y el mercado de memorias genéricas es una montaña rusa. Es cíclico, volátil. Depende de si la gente compra teléfonos o computadoras. Exacto. La jugada maestra de Archer fue una diversificación estratégica monumental. Se alejaron de esa dependencia para dominar un segmento distinto, el de fundición y lógica. O sea, los cerebros. Los procesadores mismos. Eso es. Y para diciembre de 2025, la fundición ya representaba el 59% de sus ingresos por sistemas. Si conectamos esto con el panorama general, migrar hacia la lógica avanzada actúa como un amortiguador vital. Mitiga esa volatilidad clásica de los semiconductores. Totalmente. Y toda esta estructura se sostiene sobre dos pilares simbióticos. El primero son los sistemas. La venta de las máquinas gigantes de vanguardia. Pero el segundo pilar es el CSBG, el grupo de negocios de soporte al cliente. Y aquí hay un dato que seguramente sorprendió a quienes leyeron el reporte. Las cámaras instaladas. Tienen más de 100.000 cámaras de procesamiento instaladas a nivel global. Ese número es una locura. 100.000. Y es una mina de oro.
porque estos procesos de fabricación son tan extremos con químicos y plasmas que las máquinas requieren un mantenimiento constante, Repuestos, actualizaciones. lo que genera ingresos recurrentes de altísimo margen. Vendes la máquina una vez, pero cobras por el mantenimiento durante décadas. Es un modelo de negocio brillante. Pero para entender por qué nadie más puede simplemente fabricar estas máquinas, hay que mirar su tecnología. Aquí es donde se pone realmente interesante. Vamos a tratar de simplificar la jerga, porque los reportes son muy técnicos. Sí, por favor. Hay 3 momentos ajá en los documentos. El primero es la revolución GAA, Gate All Around. Este es el fin de los transistores tradicionales, los famosos FinFET. Cuando intentas fabricar chips a escalas de 3 y 2 nanómetros, la física básica empieza a fallar, Los electrones se escapan, ¿no? literalmente. Hay fugas de corriente, el chip se sobrecalienta y pierde eficiencia. La solución de la industria es el GAA, donde la puerta envuelve completamente el canal de silicio, Por los 4 lados. por 4 lados. Pero lograr eso sin destruir el delicado canal de silicio requiere una precisión atómica. Tienes que grabar material de forma selectiva. Y ahí entran las máquinas, de Lam. Exactamente. Herramientas como Argos, Prevos, Celis están diseñadas específicamente para este grabado selectivo con una precisión que roza lo subatómico. Lo cual nos lleva al segundo desafío, que es igual de alucinante. El desafío del molibdeno. ALD Moly. En los reportes se menciona que el material anterior ya no servía. El tungsteno. Históricamente se usó tungsteno para los cableados internos del chip, pero a escalas tan pequeñas el tungsteno tiene demasiada resistencia eléctrica. Leí una analogía interesante. Es como intentar pasar un río caudaloso por una pajilla. Exacto, se genera demasiada fricción, así que la industria está cambiando al molibdeno. Pero depositar molibdeno de manera uniforme en ranuras nanométricas es dificilísimo. Se usa ALD, deposición por capas atómicas. Que es como pintar el interior de un edificio inmenso, asegurándose de aplicar una sola capa de átomos de pintura a la vez, en cada rincón. Y sin dejar un solo grumo. Lam Research ha desarrollado soluciones para esto, y, según las fuentes, tienen una ventaja casi monopólica. Son prácticamente un vendedor único para ciertos pasos de este proceso. Es un foso tecnológico insuperable. Y el tercer avance técnico documentado es el empaquetado avanzado y la memoria HBM. Los famosos rascacielos de silicio. Exacto. Los chips de IA modernos ya no son planos, se apilan verticalmente como pisos de un rascacielos. Y para conectar esos pisos necesitas ascensores. Vías a través del silicio, conocidas como TSVs. Son perforaciones verticales microscópicas, ¿cierto? Perforaciones que atraviesan los chips y se rellenan de metal. La plataforma Sabre 3D de Lam domina esta galvanoplastia, y con la adopción de la nueva memoria HBM4, la demanda por esto se ha disparado. Es una maravilla técnica. Pero bueno, toda esta excelencia de la que hablamos no ocurre en el vacío. Cambiemos un poco el tono, porque las fuentes también detallan la inmensa turbulencia del mundo real. Lo fascinante aquí es que la excelencia técnica no aísla a una empresa de la geopolítica. Y los datos del tablero geopolítico son contundentes. Si miramos la distribución de ingresos, el 35% viene de China, el 20% de Taiwán y otro 20% de Corea. 3/4 partes de sus ingresos concentrados en la zona de mayor tensión estratégica mundial. Y las fuentes mencionan eventos críticos recientes. Por ejemplo, la reversión de la política de exportación de chips de inteligencia artificial de Estados Unidos hacia China bajo la administración Trump. Imagínate el impacto. Tienes el 35% de tus ingresos en el centro de una guerra comercial que cambia sus reglas constantemente. Las empresas tienen que reevaluar qué pueden y qué no pueden vender casi de la noche a la mañana. A esto se suma la implementación de la llamada AI Overwatch Act. Otra capa más de complejidad. Esta ley de vigilancia añade muchísima incertidumbre regulatoria. Las empresas no solo hacen ingeniería, ahora hacen malabares legales para cumplir con auditorías de seguridad nacional. Y no es solo el papel y las leyes. También está el entorno físico. Los reportes destacan cómo el conflicto entre Estados Unidos e Irán está reconfigurando las rutas comerciales globales. La logística se vuelve una pesadilla. Estas máquinas de Lam Research son gigantescas y súper delicadas.
Si las tensiones en Medio Oriente obligan a desviar barcos, los componentes clave tardan más, los fletes se encarecen. Es una tensión en la cadena de suministro que afecta los márgenes. Y las fuentes muestran otras fricciones. Por ejemplo, documentan una caída temporal del 7.2% en sus acciones. Sí, eso generó ruido. Y no fue por un fallo técnico, fue provocado por una toma de ganancias tras la venta de acciones por parte del CFO de la empresa. Lo cual es normal en el ámbito corporativo, pero en un mercado tan sensible genera volatilidad inmediata. También hay reportes de demandas de patentes, demandas iniciadas por una empresa llamada Impria, que están afectando a firmas de semiconductores en Corea, clientes de Lam, básicamente. Es un campo minado. Entre regulaciones, rutas bloqueadas y litigios, mantener el liderazgo es un esfuerzo hercúleo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo sobrevive la empresa a estos embates y cuellos de botella para seguir reportando números récord? La respuesta que dan los reportes corporativos se resume en una palabra: velocidad. La estrategia de velocidad operativa. Básicamente, acercarse físicamente al cliente extremo. La proximidad es la clave. Exacto. Mencionan la expansión de instalaciones en Boise, Idaho. Literalmente construyeron al lado de su cliente, Micron. Para estar a un paso de distancia. Si hay un problema de ingeniería, los equipos se reúnen el mismo día. Acelera el ciclo de retroalimentación de una manera increíble. Y a nivel internacional, destacan la megafábrica en Malasia. Una jugada maestra de logística. Optimiza costos y les permite servir muy de cerca sus 3 mercados principales: Taiwán, Corea y China. Todo parece muy bien calculado. Pero hay un dato en la investigación que sinceramente parece una paradoja enorme. El cuello de botella físico. Esto plantea una pregunta importante. ¿Puede la industria seguir el ritmo de sus propias proyecciones? Las fuentes indican que el mercado general de equipos, el WFI, proyecta alcanzar los $135,000 millones en 2026. La demanda está por las nubes. Sin embargo, falta un componente analógico, rústico casi. Faltan salas blancas en el mundo. Clean rooms, espacios físicos. Espacios masivos, hiperpurificados. Construir una fábrica de semiconductores requiere verter miles de toneladas de concreto especial, instalar sistemas de ventilación titánicos. Y el ritmo al que la humanidad puede construir estos edificios es mucho más lento que la demanda por los chips. Así es, faltan paredes y techos purificados para enchufar las máquinas de Lam Research. Parece un desastre. Vendes el equipo, pero el cliente no tiene dónde ponerlo. Podría parecerlo, pero el reporte revela un lado positivo brillante. Argumentan que esta limitación física actúa en realidad como un estabilizador del mercado. ¿Cómo es eso? Históricamente, esta industria sufre ciclos de exceso de oferta. Todos construyen al mismo tiempo, inundan el mercado de chips y los precios colapsan. Pero si no hay espacio físico, Se evita ese exceso repentino. Las compras de maquinaria tienen que espaciarse obligatoriamente. Las carteras de pedidos se extienden. o sea que el ciclo de bonanza económica de Lam Research se alarga, de manera mucho más estable hacia el 2027. Exactamente. La limitación del concreto y la construcción civil protege los márgenes financieros de la tecnología más avanzada del mundo. Es una ironía fantástica. Pero, y aquí es donde yo misma estaba revisando los reportes financieros que tenemos, hay un salto enorme entre ser tecnológicamente indispensable y ser financieramente invulnerable. Es muy bonito tener la mejor máquina del mundo, pero ¿cómo se traducen realmente estos fosos tecnológicos en el balance general de la empresa? O sea, ¿están logrando capitalizar este monopolio de facto? De manera contundente, los estados financieros agregados muestran un nivel de eficiencia operativa que rara vez se ve en la industria pesada del hardware. Las proyecciones para 2025 muestran un flujo de caja libre masivo. Logran convertir el 29.4% de todos sus ingresos directamente en efectivo disponible. Casi el 30% es una locura. Sí, y además operan con un apalancamiento sumamente conservador. Su ratio de deuda a capital se sitúa en apenas 0.37. Lo que les da mucha agilidad. Masiva. Les permite inyectar $2.500 millones anuales en investigación y desarrollo sin inmutarse.
Lo que en este sector es, literalmente, la diferencia entre liderar el mercado o desaparecer. Y aún con ese gasto en I+D, tienen una liquidez con un ratio circulante de 2.26. Que les permita devolver dinero. Aproximadamente el 85% de ese flujo de caja libre va directo a los accionistas mediante dividendos y recompras. A ver, esos números suenan casi perfectos, pero quiero ser de abogado del diablo un momento. Ninguna empresa de hardware físico, por muy avanzada que sea, mantiene un crecimiento sostenido sin tropezar. Si miramos la evaluación comparativa, Lam cotiza con un ratio precio-beneficio futuro, o forward PE, de 45.1 veces. Es una prima alta. Altísima, especialmente si comparamos esto con su rival directo, Applied Materials, o AMAT. ¿No es esa prima de 45 veces las ganancias un riesgo gigantesco si llegan a tener el más mínimo error de ejecución comercial? Es una preocupación muy válida para cualquier inversionista institucional, pero los analistas defienden esa prima basándose en la exposición pura al mercado. Applied Materials ciertamente tiene una cartera de productos mucho más amplia y diversificada, pero en este momento esa diversificación es un lastre. Por los sectores más lentos. Exactamente. Están siendo frenados por sectores que se encuentran en una etapa de madurez o franca desaceleración, como el sector automotriz tradicional y el Internet de las cosas. Lam Research no tiene ese problema. Están concentrados quirúrgicamente en el verdadero cuello de botella de la IA, el grabado y la deposición avanzada. Lo cual explica las proyecciones futuras. Sí, es por eso que el consenso del mercado proyecta que los ingresos superen los 31 millones de dólares para el año 2028. Esto representa un crecimiento anual compuesto del 14.5%. Están surfeando directamente la ola de las nuevas megafábricas que gigantes como TSMC e Intel están construyendo a marchas forzadas. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque a pesar de todos estos números espectaculares, de esta prima supuestamente justificada y del dominio absoluto del mercado que mencionan los reportes, las acciones de Lam sufrieron una caída abrupta del 10% en tan solo 2 días la semana pasada. Un verdadero susto bursátil en pleno marzo de 2026. Un sacudón importante, ¿sí? Y lo curioso es que la razón no fue una falla catastrófica en su tecnología de plasma, ni la pérdida de un megacontrato. Fue porque el 4 de marzo, el director financiero de la empresa, el CFO Doug Bettinger, decidió vender 50,000 acciones, que representaban el 4.4% de su participación. Claro, el factor psicológico. Totalmente. Liquidar el 4% de tu posición ejecutiva justo antes de que el mercado decida hacer una corrección es el tipo de intuición financiera que a cualquiera le gustaría tener. Siempre que un ejecutivo del nivel de un CFO realiza una venta de ese calibre, los algoritmos y los inversionistas minoristas entran en pánico. Se asume que el liderazgo interno sabe que la valoración ha tocado su techo histórico. Sin embargo, un análisis frío de los flujos institucionales cuenta una historia muy distinta y mucho menos dramática. Hay que mirar el contexto. Hay que poner la situación en contexto. La acción venía de un rally explosivo, acumulando una subida del 138% en un periodo de apenas 6 meses. Y una subida del 138% en 6 meses para una empresa de capitalización masiva, o sea, es insostenible sin alguna forma de retroceso técnico. Precisamente. Lo que documentan los reportes de flujo de fondos es que presenciamos una clásica toma de ganancias institucional. Grandes gestores de capital como Rafferty Asset Management y Erste redujeron sus posiciones de manera significativa, entre un 17 y un 35%. No por fallas fundamentales de la empresa. No por el mandato fiduciario de asegurar ganancias extraordinarias tras un semestre fenomenal. De hecho, los analistas técnicos señalan que este retroceso simplemente posicionó la acción en una zona de acumulación bastante saludable, estableciendo un piso de soporte que oscila entre los 153 y los 199 dólares. Y las recomendaciones se mantienen, ¿verdad? El consenso de Wall Street sigue siendo abrumadoramente una fuerte compra. Firmas como Morgan Stanley, de la mano de Joseph Moore, sostienen un precio objetivo de 254 dólares, mientras que Charles Shih en Needham proyecta hasta 300 dólares, apoyándose en la superioridad del grabado dieléctrico. Pero a ver, si los fondos institucionales solo están ajustando portafolios y tomando ganancias, ¿qué pasa con la competencia real en el terreno?
porque nadie opera un monopolio de facto para siempre sin que los rivales intenten derribar la puerta. Los reportes señalan riesgos sumamente específicos, empezando por Japón. Así es. Y el mayor riesgo competitivo que señalan todos los modelos actuales viene de Tokyo Electron. Hotel. Acaban de lanzar al mercado una nueva herramienta de grabado bautizada como CERTAS. Y no están haciendo afirmaciones incrementales. No, aseguran que triplica la velocidad. Triplica la velocidad de grabado de canales en las memorias NAND avanzadas. En el mundo de la fabricación de semiconductores, triplicar la velocidad sin comprometer la integridad estructural de la oblea de silicio es un avance físico sísmico. Cambia toda la matemática de la fábrica. Altera por completo la economía del tiempo de ciclo. Si Tokyo Electron logra validar comercialmente esta velocidad y convence a los colosos de la fabricación en Corea del Sur de hacer la transición, Lam podría enfrentar una erosión drástica y rápida en su cuota de mercado, atacando directamente su segmento histórico más lucrativo. E imagino que una empresa con los recursos de Lam no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo una herramienta japonesa les arrebata el dominio en Corea del Sur. Y de hecho, revisando los documentos legales, muestran que han optado por levantar una verdadera muralla. Pasaron de registrar apenas 68 patentes en Corea del Sur en el año 2020 a inundar el sistema con 344 patentes para 2025. Un salto masivo. Sí, pero esta estrategia de usar el departamento legal como un arma ofensiva no es una jugada que puede resultar contraproducente a largo plazo. Es una estrategia corporativa de altísimo riesgo que ya está mostrando severas grietas. El aumento explosivo de patentes generó acusaciones formales de abuso de litigios por parte del ecosistema corporativo surcoreano. Claro, se sienten atacados. Las empresas locales argumentan que Lam usa tácticas legales de desgaste para asfixiar la innovación de los competidores medianos. Y la respuesta judicial no se ha hecho esperar. Tribunales surcoreanos ya emitieron fallos recientes en contra de Lam en litigios clave frente a firmas locales como CMTX y PSK, llegando a invalidar varias de las codiciadas patentes de grabado. Ganar tiempo en las cortes a costa de alienar a tus clientes más grandes es peligroso. Muy peligroso. Y este campo minado de propiedad intelectual se extiende a su propio territorio. En septiembre de 2025, los foros institucionales monitorearon fuertes rumores sobre una inminente demanda masiva por infracción de patentes, gestada por un gran jugador tecnológico no identificado dentro de los Estados Unidos. Lo cual genera ansiedad justificada si observamos el historial de la compañía. Tienen un largo currículum de batallas agresivas en el distrito de Delaware y litigios ante la Comisión de Comercio Internacional, como aquel extenso caso resuelto contra Impria Corporation. Pero si las cortes comerciales y las guerras de patentes son un campo minado, el actual tablero geopolítico global es directamente un océano en plena tormenta. Definitivamente. Y aquí es fundamental que nos ciñamos estrictamente a los hechos operativos que reportan los documentos, dejando de lado cualquier postura porque el impacto regulatorio en la cadena de suministros es frío, directo y calculable. Totalmente de acuerdo. Empecemos por la política comercial formalizada en enero de 2026 por la administración Trump en Estados Unidos. El marco regulatorio para la exportación de chips de inteligencia artificial y equipos de fabricación hacia China transitó hacia un sistema de revisión caso por caso, alejándose de la presunción de denegación absoluta. Pero hay condiciones fuertes. Sí, porque esta estructura vino acompañada de la imposición de aranceles del 25% bajo la sección 232, además de la implementación de requisitos de certificación de usuario final extremadamente exhaustivos. Y espera, a eso hay que sumarle la actividad legislativa reciente. Específicamente la ley AI Overwatch, impulsada por el Congreso estadounidense en 2026. Los reportes indican que esta ley pretende tratar la exportación de tecnología de IA casi con el mismo rigor que la venta de armamento avanzado, dándole al Poder Legislativo la capacidad de intervenir. Exactamente. Pero ¿cómo funciona esto operativamente en el día a día para una empresa de hardware? Porque suena a una pesadilla logística absoluta. Si conectamos esto con el panorama general de las operaciones, es exactamente eso, una pesadilla logística que introduce un nivel de parálisis e incertidumbre sin precedentes. La ley AI Overwatch otorga al Congreso la autoridad de revisar y potencialmente vetar licencias de exportación individuales. O sea, pueden frenar un envío en el último minuto. Imaginemos el escenario práctico para Lam Research. Tienen una herramienta de plasma de $10 millones construida, embalada y esperando en el puerto de carga.
Han pasado meses navegando la burocracia del Departamento de Comercio y finalmente obtienen el permiso de exportación. Pero, repentinamente, un comité del Congreso decide ejercer su poder de veto y revoca la licencia esa misma mañana. ¡Wow! Eso paraliza todo. Para una corporación multinacional que estructura sus previsiones de ingresos y cadenas de producción con años de anticipación, tener ventas multimillonarias sujetas a revocaciones repentinas de última hora destruye cualquier capacidad de previsión financiera estable. Así es. Y por si lidiar con la incertidumbre regulatoria no fuera suficiente carga, los reportes también destacan la realidad física del comercio global, que actualmente se encuentra severamente interrumpida por el conflicto militar en la región del Estrecho de Hormuz. Esta arteria no es un paso menor. Gestiona aproximadamente el 20% del suministro de petróleo del mundo y su espacio aéreo circundante es vital para el 18% del flete aéreo global. Los analistas apuntan a 3 impactos directos en el modelo operativo de LAM en este frente. El primero es obvio: los costos de energía. Las fundiciones de silicio consumen cantidades brutales de electricidad, y este encarecimiento comprime los márgenes de los clientes de LAM, lo que lógicamente retrasa la compra de maquinaria nueva. Tiene todo el sentido. El segundo impacto es la fricción logística en estado puro. Los desvíos obligatorios han extendido los tiempos de tránsito marítimo en las rutas que conectan Asia con Estados Unidos. Hablamos de entre 7 y 14 días adicionales. Lo cual en el sector de semiconductores es letal. Un retraso de 2 semanas es una eternidad operativa. Esto se traduce en cientos de millones de dólares de capital de trabajo que queda completamente inmovilizado, flotando inútilmente en contenedores sobre el océano, en lugar de estar produciendo valor en las fábricas. Exacto. Y he visto en los reportes técnicos una mención recurrente sobre la vulnerabilidad en el suministro de ciertos materiales, específicamente gases nobles. ¿Por qué el neón y el metanol son tan críticamente indispensables para estas máquinas de grabado de las que hablamos al principio? Porque sin esos gases específicos, la máquina de $10 millones es un pisapapeles gigante. Un pisapapeles muy caro. Muy caro, sí. El grabado por plasma de alta densidad requiere entornos químicos perfectamente estabilizados para esculpir el silicio a nivel nanométrico sin destruir la oblea. El neón y el metanol son componentes irreemplazables en la calibración de ese plasma. Entonces, el conflicto les pega directo a los suministros. El conflicto en Medio Oriente amenaza de manera directa la constancia y los precios de estas cadenas de suministro de químicos especializados. Si el flujo de gases nobles se interrumpe, las líneas de producción completas tienen que detenerse. Con este cruce de variables tan complejo, o sea, ingresos récord por un lado, pero amenazas regulatorias, logísticas y competitivas por el otro. ¿Cómo están logrando los analistas proyectar el comportamiento financiero de la empresa para 2026 y 2027? Los modelos financieros actuales han destilado toda esta información en 3 escenarios de proyección fundamentales. El primero es el escenario A, considerado el caso base alcista, al cual los modelos asignan un 60% de probabilidad. El escenario optimista. Exacto. Asume que el superciclo de inversión en infraestructura de IA continúa su marcha sin disrupciones paralizantes. El gasto global en equipos de fabricación para el sector alcanza un techo de $140 mil millones. Bajo estas condiciones, la maquinaria de LAM opera a máxima capacidad, logrando absorber los costos geopolíticos, y el valor de la acción se proyectaría hacia un rango muy optimista de entre $300 y $325. Luego, los reportes detallan el escenario B, que cuenta con un 30% de probabilidad en los modelos, y este es el escenario de estancamiento geopolítico crónico. Asume que las provisiones de la ley AI Overwatch se aplican con rigurosidad extrema, logrando bloquear hasta el 20% de las ventas proyectadas hacia el mercado de China. Y al mismo tiempo, la crisis en el Estrecho de Hormuz se prolonga, manteniendo la presión sobre los costos energéticos y logísticos. Con esta asfixia operativa, el crecimiento compuesto de LAM se desaceleraría drásticamente a un rango del 8 al 10%. y en respuesta, la acción perdería su impulso alcista. Entraría una consolidación lateral pesada, fluctuando entre los $180 y los $210. Y por último, tenemos el escenario C, el más severo y bajista con un 10% de probabilidad. El peor de los casos.
Esta es la pesadilla competitiva hecha realidad. A su vez, la herramienta Certas de Tokyo Electron cumple con sus audaces promesas técnicas y logra una disrupción total en el mercado asiático, arrebatándole a Lam Research un 15% de su cuota histórica en el mercado de grabado en el transcurso de un solo año fiscal. Eso los obligaría a reaccionar agresivamente. Para defender su posición, Lam se vería forzada a iniciar una guerra de precios o aumentar agresivamente su gasto comercial, lo que destruiría sus márgenes de rentabilidad. Bajo este escenario, los modelos prevén que la valoración caiga bruscamente, buscando el piso técnico de soporte cercano a los $150. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si alguien en nuestra audiencia está procesando esta montaña de datos hoy, sopesando el foso tecnológico indiscutible y el flujo de caja impecable frente a las cortes coreanas invalidando patentes, el asedio de Tokyo Electron, los aranceles, el poder de veto legislativo sobre las exportaciones y los barcos desviados semanas enteras, ¿cuál es el veredicto final y el plan de acción que dictan los reportes institucionales? La conclusión consolidada, tras ponderar todos los escenarios de riesgo, mantiene firmemente una calificación institucional de fuerte compra o strong buy. La tesis central de los analistas es que el nivel de precios actual, que dejó el susto del mercado a principios de marzo, ubicado en ese rango de los 195 a los $215, representa un punto de entrada táctico sumamente atractivo. Lo ven como una oportunidad. Ven esta ventana como una oportunidad temporal generada por el ruido regulatorio y la decisión del CFO de liquidar posiciones. El precio objetivo de consenso se fija en los $275 para el cierre de 2026, con una visión expansiva hacia los $315 para mediados de 2027. Eso asume que la demanda superará los obstáculos. Asume que, sin importar los obstáculos logísticos, el mundo simplemente no puede construir la infraestructura de IA que demanda sin las patentes de Lam. Pero los documentos dejan una advertencia metodológica muy clara para quienes gestionan portafolios y monitorean estas métricas. Recomiendan vigilar obsesivamente dos indicadores clave. Primero, la proporción de ingresos provenientes de China. Si los reportes trimestrales muestran que este número cae por debajo de la línea crítica del 25%, es un indicador temprano de que el escenario B de estancamiento está materializándose. Y el segundo indicador es cualquier reporte verificado sobre la adopción comercial de Tokyo Electron en las megafábricas de grabado. El monitoreo es vital. Es un balance sumamente delicado entre una ejecución tecnológica magistral y el peso aplastante de fuerzas macroeconómicas que escapan a las salas de juntas en Silicon Valley. Ha sido un recorrido exhaustivo y clarificador. Hasta la próxima inmersión profunda.